Y bien, vamos a platicar con el presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días y buen inicio de este 2023. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte y feliz año. Igualmente, pues varios temas que platicar de cara a lo que va a ser este año, pues por lo que se ve hasta ahora complicado. Se cortó la llamada, vamos a hacer contacto de nuevo con José Medina Mora, presidente de Coparmex, pero bueno, le decía de cara a lo que se ve en este 2023, desde el inicio del año se ve ya un panorama complicado en términos económicos, no solo por la cuesta de enero, que hay muchos economistas y analistas que dicen que va a ser una cuesta de 3 meses, además, hasta marzo. Todo el primer trimestre será difícil todavía en términos de precios. La cuesta de enero normalmente tiene que ver con los precios de los productos, tiene que ver con la dificultad para pagar deudas, o más bien el sobreendeudamiento que tienen muchas familias mexicanos, incluso para las empresas también es complicado el inicio del año. Ya recuperamos a José Medina Mora. Te decía, José, que pues es un inicio de año que se ve difícil en términos de pronósticos económicos y también pues en términos de lo que anticipan algunos analistas de que va a ser una cuesta hasta de 3 meses, no solo en enero. ¿Cómo la ven ustedes en Coparmex? Sí, bueno, ya estuvimos el 2022 en un entorno de alta inflación que afortunadamente, Mario, llegó a un pico de 8.7 y vimos cómo empezó a bajar 8.4, 7.8, la última cifra oficial. Todavía es una inflación alta y seguirá siendo alta todo el 2023. La expectativa es que baje, pero muy lentamente, de tal manera que pudiera cerrar a final de este 2023 entre el 5 y el 6%, y efectivamente esto trae la complicación de inflaciones altas. Sin embargo, habría que destacar, Mario, que gracias al acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial, pues se logró contener un poco la inflación, sabiendo que es una inflación internacional, ahora sobre todo derivada de esta invasión de Rusia en Ucrania y que ha hecho que escaseen los alimentos, que es lo que más ha subido precisamente la inflación. Y pues sí, tendremos esa cuesta, como bien dices, cuesta de enero en el primer trimestre, pero todavía todo el año con inflaciones altas que tendremos que tener mucho cuidado para efecto de que siga bajando y no tenga algún repunte. Uh-huh. Ahora, está este paquete económico planteado desde el año pasado, desde septiembre básicamente, y después se entrega al Congreso y en el Congreso lo aprueba en diciembre, pero pues trae estimados de crecimiento muy optimistas y también de que la inflación va a ceder hasta el 3%, hasta el 3.2%, me parece que está en ese dato en los criterios de política económica, y algunas otras variables que pues no parece que vayan a cumplirse, y por lo tanto pues quizá no se van a obtener los recursos necesarios para financiar el gasto público, el presupuesto. No vamos a tener los mismos ingresos fiscales con un crecimiento de la mitad, por lo menos, o menos de la mitad de lo que hoy está anticipando que vamos a crecer el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda. ¿Qué va a pasar con eso? Porque pues yo creo que hay de dos, ¿no? O se reestructura todo el gasto, el presupuesto, para que alcance con los ingresos que se van a obtener, o pues se busca cobrar más impuestos a las empresas o algo así, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Sí, lo señalas muy bien, Mario. En su momento también lo comentamos. Los supuestos del presupuesto son demasiado optimistas. Un crecimiento del 3%, ya con lo que ahora sabemos, es demasiado alto. Con trabajos logrará un crecimiento del 1%. Viene una desaceleración en las principales economías del mundo, Estados Unidos, China, la Unión Europea. A nosotros principalmente nos afecta esta desaceleración en los Estados Unidos por la alta correlación de la economía mexicana con la economía americana, en donde a lo mejor un 85-90% de nuestra economía depende de los Estados Unidos. Se sabe, y es el pronóstico de los economistas, que habrá una recesión en los próximos 2 años, y esto pues afecta el crecimiento, sí, para este 2023, en donde, como señalamos, con trabajo llegaríamos al 1%. Adicionalmente, como ya comentábamos, en la inflación, pues el pronóstico es que estaremos cerrando entre 5 y 6%, y sea hasta el 2024 que se logre llegar a esa meta del Banco de México de 3 más o menos 1%. Pues, ¿qué se hace
cuando estos supuestos del presupuesto no se van a cumplir, pues tendrá que haber recortes, Mario. En ese sentido, consideramos que las prioridades del presupuesto deben de ser seguridad, salud y educación. Esperamos que no se den los recortes en esos rubros, sino a lo mejor en estas grandes obras como son Dos Bocas, el Tren Maya, el Canal Transísmico, a donde se ha puesto la mayor parte de ese presupuesto, y que realmente lo que se ha visto es que no son proyectos rentables y que pues se debe dar prioridad a las necesidades del país. Entonces sí, estaremos en su momento viendo esos recortes al presupuesto y estaremos muy atentos a ver cuáles son los rubros en donde va a haber esos recortes. Ha habido la promesa del gobierno de que no va a subir los impuestos. Sin embargo, bueno, estaremos atentos a que también se cumpla esa promesa, Mario. Y ahora que hablamos de ingresos fiscales y de este tema de los impuestos, ¿qué les pareció esta decisión del lunes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es a donde llegan precisamente todos los litigios fiscales, sobre todo pues los más importantes, los que se litigan, digamos, por parte de empresarios y los créditos fiscales, etcétera, y también lo que sucedió en la Corte con el nombramiento de Norma Piña como nueva presidenta de este máximo órgano de justicia del país? ¿Cómo vieron esas dos decisiones? Sí, bueno, son buenas noticias para el país en el sentido de que son decisiones que se toman institucionalmente, en donde, bueno, pues había presiones, ¿verdad?, para que se inclinara la balanza hacia otros candidatos. Sin embargo, pues tanto el nombramiento del Tribunal de Justicia Administrativa como sobre todo en la Suprema Corte, pues los ministros deciden de acuerdo con un proceso democrático, que sea Norma Piña la nueva ministra presidente, primera mujer en presidir la Suprema Corte, lo cual ya de por sí es un avance importante para el país, pero sobre todo por los méritos que tiene Norma Piña como ministra de la Corte y toda su trayectoria, más de 34 años en el Poder Judicial Federal, en donde ha demostrado ser una buena juez, en donde ha demostrado criterios firmes, en donde no se dobla, en donde no tiene intereses. En fin, es una buena noticia porque es importante para el avance de la democracia del país, Mario, el que haya división de poderes, y en este sentido el tener la presidenta de la Corte esta autonomía, pues será una garantía de que las decisiones a las que se llegue la Corte, claro, no es nada más ella, sino todos los ministros, pero podemos decir, Mario, que confiamos en la Corte, sobre todo cuando vemos que en el Poder Legislativo se aprueban leyes que van en contra de la Constitución y que estas, precisamente por las controversias constitucionales o por las instancias de inconstitucionalidad, son suspendidas por el Poder Judicial, eventualmente llegan a la Suprema Corte y pues ahí es donde se determina si se suspenden esas leyes o estas siguen vigentes, y eso es importante para lograr un país de Estado de Derecho, importante para que en esa división de poderes haya el avance de la democracia. Por lo tanto, son dos decisiones, Mario, de esta semana que tenemos que celebrar como país, porque es un paso más hacia el fortalecimiento de las instituciones, la división de poderes y un México con Estado de Derecho. Y finalmente preguntarte, José Medina Mora, sobre el tema del laboral, un poquito más al terreno ya laboral. Hemos hablado aquí ya del incremento de salario mínimo, que de hecho el incremento que se hizo para este 2023 ya tendrá que estar en función, pero también vienen todos estos asuntos de carga laboral también para las empresas, con el tema de las afores, de incrementar las aportaciones patronales, el tema de las vacaciones que se duplican a partir del primer año, van de 6 a 12 días, es decir, todo esto que ya hemos platicado, cómo se va a traducir finalmente en las empresas y en los empleos que dan las empresas en México. Sí, bueno, en primera instancia, no nada más la postura de Coparmex, sino de todo el sector empresarial, es que eran necesarios estos 3 aumentos, tanto el salario mínimo como el aumento de días de vacaciones, como el aumento de aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores. Sin embargo, son aumentos en costo, son 3 aumentos importantes en costo, como recordaremos, el aumento del salario mínimo 20%, que tiene estos 2 componentes: por un lado la inflación
el 8% de inflación más 2 son 10 puntos, más el monto independiente de recuperación equivalente a otro 10% y que se aplica solo a los salarios mínimos. Por otro lado, aumento de días de vacaciones empezando en lugar de 6 días en 12 días. Esto nos pone ya lejos de ser el último lugar de América Latina en días de vacaciones y nos acerca a países como Colombia, como Ecuador, como Chile. Y un tercer aumento de costos, que es esta aportación al fondo de pensiones de los trabajadores, del 6,5% al 15%, esto es un poco más de 8%, será aportado por las empresas durante 8 años, es 1% por año durante 8 años, y esto permitirá esta pensión digna. El costo de estos 3 elementos, estos 3 aumentos de costo a las empresas, consideramos, Mario, que la única manera que tienen las empresas para no trasladar estos aumentos de costos a precios es un aumento de productividad, y es un rubro donde tenemos mucho que hacer, dado que la OCDE nos ha dicho que somos el 30% productivos del promedio de los países de la OCDE. Entonces, por ahí es donde tenemos que caminar para lograr esa mayor productividad y contrarrestar estos aumentos en los costos. Pues estaremos en contacto y platicando de todos estos temas a lo largo del año, si nos permites, y te agradezco como siempre estos minutos, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Mario. Nuevamente feliz año para ti, para todo tu equipo y toda tu audiencia. Igualmente para ti.